nací el 30 de septiembre, efectivamente, y nací en esta casa. Y precisamente en esa habitación donde tengo el despacho. Aquí nació también mi hermana Consuelo. Y tuvimos 4 hermanos más. Era Bienvenida, Ricardo, Manolo y Caridad. Se murieron todos de niños. Hemos quedado los 2 mayores. Después, por circunstancias familiares, pues vivimos algún tiempo en Alicante y en Cartagena. Luego volvimos. Mi padre, al nacer, en esos cristales de ahí, con un diamante, había puesto las fechas de los nacimientos, del mío y del de Consuelo. Volvimos de Cartagena y volvimos a alquilar este piso. Estaba vacío. Y en una juerga que tuvimos aquí, una reunión de estas de amigos, pues uno de ellos, en un momento de movimiento, de euforia, pues con el codo rompió el cristal precisamente desde donde estaban las fechas, que fue un disgusto para todos. Mi padre se llevó un disgusto tremendo. Pues sí, vivimos en varias poblaciones. Yo aquí iba al colegio de don José Gómez Ros, que estuvo en varios sitios. Estuvo primero, que yo me acuerde, en la calle de Luciano López Ferrer, enfrente de donde estaba Correos, en un piso. Allí teníamos la escuela, una habitación, casi con el balcón nada más. Luego la tuvimos también en el Cantón, posiblemente en el sitio donde está hoy el bar ese que le llaman el Túnel. Después estuvo en la Plaza de las Malvas, donde está ahora Correos, también en el piso. Me enseñó bastantes cosas de aquel hombre, esta es la verdad. Aprendí con él muchas cosas, limitadas, pero muchas cosas. Después pasé un poco mayor, pasé a la escuela de don José Chaza, que estaba ahí en Entrefuentes, entre la Fuente de los Borres por un lado y la Fuente de los Chorros por el otro. Me acuerdo que regábamos el piso de la escuela, pues sacábamos el agua de la balsa, con una especie de regaderas que había, era un cono de zinc, con un asa, y con eso regábamos el piso de la habitación, que no estaba ni enlosado siquiera, el piso de yeso, el piso de don José Chalzá. Don José Chalzá fue un maestro extraordinario. A ese sí que le debemos muchas cosas. Mira, el entusiasmo por las cosas del campo, por la naturaleza, por la poesía. Porque a mí me contagió, el amor a la poesía me lo contagió don José Chalzá. Después estuve también en la escuela de don José Serra, que estuvo en la misma casa en donde hoy vive, en la calle Baja, el pintor Pedro Marco, en la misma casa donde vive Pedro Marco. Allí estuve poco tiempo. Después, pues lo que tú dices, yo me acuerdo de los juegos que hacíamos cuando éramos pequeños. Jugábamos pues a muchas cosas, muchas las he puesto en el cancionero ese. Pero juegos sin música, pues jugábamos, ¿qué te digo yo?, al mate y cartones, a las bolas, a la estornija, a la trompa, que por cierto, había una muchacha, a la que llamábamos la Pelendrina, que como decíamos entonces nosotros, nos engalipaba y luego nos pilfaba, porque jugaba mejor que todos, nos ganaba a todos, la Pelendrina aquella, ¿no? Y había un juego especial que yo no lo veo ahora, era al birle. No sé si vosotros lo conoceréis, pero era un juego que consistía en tirar una perra gorda a la pared o al rastrillo de la acera. El otro tiraba después. Y si su moneda llegaba a menos de un palmo de la otra, se llevaba las dos. Ahí sí que yo no tenía enemigo. No conozco a nadie todavía que tenga más palmo que yo. Claro, no querían jugar conmigo a eso del palmo, mate y palmo. Teníamos que poner una medida. Poníamos una caña, un palito, y así la medida era igual para todos. ¿Y era usted un niño muy trastero, como se dice aquí en Villena? Pues no, he sido un chiquillo normal.
he hecho de todo. Lo que no he hecho nunca ha sido novillos. Recuerdo haber hecho novillos una vez en mi vida. Y por cierto, mi padre me castigó. Y un castigo muy singular. Me metió en la cama a las 2 de la tarde. Y estuve en la cama hasta el día siguiente. No me dejó moverme de la cama. Nunca me ha pegado, pero eso hacía daño. Pasarse así un par de días en la cama. Y ya digo, nos fuimos a Madrid. Y entonces ya estaba yo en edad de estudiar un poco. Porque, claro, yo tenía afán de estudiar, pero tampoco estábamos muy sobrados de medios económicos en mi familia, esta es la verdad. Y allí en Madrid, mis tíos me animaron a que me presentara a las oposiciones a correos que se habían convocado. Y me ayudaron a estudiar y estudié y saqué la plaza. Pero entonces tenía yo 17 años. Fue a los 17 años cuando... Y por cierto se dio una circunstancia curiosa. Fui a tomar posesión a la Administración Principal de Alicante. Tomo posesión y veo que ya había tomado posesión otro de mi mismo nombre y apellido, José Soler García. Que creo, uno de los dos estábamos destinados a Bilbao y el otro a Alicante. Bueno, nos quedamos los dos en Alicante. Pero desde entonces ya usé el nombre de José María, que yo no lo había empleado nunca, para distinguirme del compañero que se llamaba así, era de Callosa de Segura o de por ahí, José Soler García. En Madrid logré un destino que me dejaba mucho tiempo libre. Yo ya entonces ya tenía, como yo leía mucho, porque siempre me ha gustado leer, y mi tío Ricardo tenía una buena biblioteca, yo allí en la biblioteca de mi tío lo pasaba bien. Y como tenía mucho tiempo libre, pues me dediqué a estudiar, entonces visitaba todos los museos para comprobar las cosas que veía en los manuales, más que nada, verlas, como pasa aquí ahora, que a muchos les gusta tocar las piezas. Iba a todos los conciertos, me aficionó a la música, que ha sido de siempre, y también a bailar. Iba a bailar, que era una de mis grandes aficiones entonces. Era el tiempo del foxtrot, del charleston, del tango argentino, en el que llegué poco menos que a especializarme ahí, sí. Y llegué a alcanzar algunos premios incluso en Madrid. Luego cuando vine aquí también bailaba, claro. Aquí no se llevaba tanto entonces que ese del baile. ¿Tuvo muchas novias allí en Madrid? Pues tuve algunas, sí. Tuve algunas, claro, es natural, pues vengan de muchachos y muchachas jóvenes. Porque el caso es que yo siempre he estado rodeado de muchachas. Esa es la verdad. Incluso aquí ya, pues dirigí el grupo de teatro que había aquí. Y dirigía también a las chicas que hicieran números de esos de revista. Por cierto, me acuerdo muy bien, eso ya fue en guerra, que estábamos ensayando una obra. Y estaba entonces aquí el Hospital de Sangre, en el Agrícola. Y los muchachos esos que estaban allí en el hospital, pues hicimos amistad con algunos de ellos. Ensayábamos en el Villenense, en el salón de arriba. Y venían todos los muchachos aquellos, los heridos, allí a ensayar. Hicimos amistad. Había una chica que era muy torpe. Y lo que pasa, no te atreves a quitarla. Hacer movimientos de esos por ahí, pues siempre era un peligro. Bueno, pues hicimos la función. Vamos a dar el número ese, y la chica esa, efectivamente, en vez de volverse para aquí, se va para allá, armó un trastorno, ya nadie sabía qué hacer aquí y hubo que bajar el telón. Empezamos otra vez, es la primera vez que ha pasado eso. Empezamos otra vez y entonces ya, por casualidad, salió bien. Bueno, pues cuando terminó, entonces, no sé si recordarás que estaban las butacas separadas en dos bloques, uno de delante y otro de detrás, y había un pasillo por allí. Pues cuando salí, tuve que pasar por el pasillo aquel.
Y me estaban esperando todos los soldados aquellos, los heridos, ahí en el pasillo. Se pusieron a los dos lados, así, haciendo así. ¿Y por dónde pasaba? Enhorabuena. Enhorabuena por el fracaso que habíamos tenido que volver otra vez por muchas guas. Me acuerdo de eso, sí. Entonces esa soltería dorada suya, que le ha permitido dedicar todo su tiempo libre a la investigación, es consecuencia de ese estar rodeado de mujeres que no han necesitado casarse porque ya las ha tenido, o tal vez No, precisamente por eso, no, más que nada porque yo lo que tenía miedo es de perder la libertad. Eso fundamentalmente. Yo sí tenía mucho trato con ellas. Y luego aquí a propósito viene unos versos que yo lo leía a Manuel Machado, el hermano de Antonio. Manuel Machado tiene unos versos que dicen: yo, sin ser un tenorio, eso no, tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo. Y eso es lo que pasaba. Tanto roce con roces en el buen sentido de la palabra. Además, a mí no me ha gustado nunca. Yo no sabría bailar como bailan ahora, separados ahí haciendo cosas. Yo me tenía que agarrar bien. No. Si no me agarraba, no sabía bailar. Esta es la verdad. De su padre no nos ha dicho nada. De su padre que no nos ha dicho nada. No, mi padre, pues no, era una pasada. Yo le tenía mucha simpatía a mi padre, sí. Era un poco bohemio, le gustaba, no tuvo... Se hizo abogado muy tarde. Primero estuvo aquí, pues llevaba contabilidad en casa de Amorós, estuvo allí y tal. Luego se metió en el juzgado, también estuvo. Pero yo quería mucho a mi padre, sí. Mi padre era también escritor, también le gustaba escribir. Él dirigió un periódico aquí, se llamaba, creo que era La Tribuna, pudo ser, La Tribuna. No sé. Dirigió un periódico que se llamaba La Tribuna, se lo dirigió mi padre. Y ese ambiente literario pues yo lo he tenido desde entonces, y el ambiente musical, porque no digamos el ambiente musical en mi casa. Mi madre tocaba el piano. Una hermana de mi madre era una magnífica pianista, mi tía María. Un hermano tocaba la flauta, el tío Ricardo, ese que yo te digo que estaba con él en Madrid. Y otro hermano tocaba la viola. Imagínate tú, en casa teníamos un cuarteto. Claro, yo siempre he tenido un talante liberal. También lo he mamado en mi ambiente, mis abuelos, mi padre, mis tíos, todos eran liberales. Y se produjo un acontecimiento que nos produjo un gran efecto, que fue la dictadura de Primo de Rivera. Pero no por la dictadura de Primo de Rivera, en realidad lo que sentimos todos muchísimo, por lo menos los de mi cuerda, lo que pensábamos así, fue que el rey lo apoyara. Eso es lo que más nos dolió. Hasta el punto de que muchísimos nos hicimos republicanos. No nos gustó nada que fuera el rey quien apoyara a Primo de Rivera. Yo entonces, fue por entonces, no sé si salía, pues, qué año fue. Yo entonces me adherí a esa agrupación al servicio de la República que hizo Ortega y Gasset con Marañón y con Pérez de Ayala. Crearon una asociación al servicio de la República, creo que se llamaba así. Sí, aquello nos marcó a todos muchísimo. Bueno, y hay una cosa curiosa en esos años, porque ahora estamos en esta época del feminismo, ¿eh? Las mujeres están ganando terreno, pero cuando Primo de Rivera, el delegado gubernativo, pues puso aquí de concejalas a Pura Belló y a Consuelo Hernández Martínez, tiene un apodo. Las dos primeras concejalas que ha tenido Villena. Eso fue entonces, ¿no? Ahora que parece que tenía mucho tiempo libre, todo el viaje desde aquí hasta Cieza, ¿no? Allí esperar hasta salir la hora del tren y otra vez, ¿no? Tal, y en Muro le pasaba igual. Y
y me leía un libro diario. Yo me gastaba el dinero en libros. Bueno, en libros ya en toda la vida, porque claro, uno contribuye a uno poco. Y yo entonces ganaba, llegué a ganar 333,33 pesetas mensuales. Y gran parte de esa cantidad me la gastaba en libros. Por eso tengo libros desde entonces, claro. Resulta que en el año 23 estábamos en el Vienense, La Peña, grupo de amigos, viendo la entrada. Y a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿por qué nosotros no salimos en una comparsa? Y otro, o yo, no sé quién dijo, pues vamos a salir, y vamos a salir en esa. En ese momento pasaban los estudiantes por allí, y pasaban 4. El Espantagatos, el Blanco y 2 más que no me acuerdo. 4 pasaban, que no llevaban ni música, desfilaron al son de la banda de los Marruecos que iba delante. Entonces, vamos a ver, por una humorada. Y al año siguiente ya salimos una escuadra de 8, me parece que fuimos 8 o 9. Y al año siguiente, precisamente tengo yo ahí en el despacho el dibujo que nos hizo Pepe Cortés, un dibujo de los estudiantes del año 25. Yo me acuerdo perfectamente que eran, pues yo te diré, los 2 hermanos Valor, Francisco y Antonio Valor, Salvador Amorós, Pepe Tornero, era hijo de un dentista que ve aquí, Chivo Pérez, Pepe López, que era uno de los López, de los Crespos estos, que luego se fue desastre a Barcelona. Fernando Bonastre, Pepe Ruescas, Enrique Marín, hermano de Octavio de la familia, hijo de don Antonio Marín, el poeta. Todos esos ya desaparecidos. Y quedamos vivos de esa época Paco Hernández, Juanito Martínez, Juanito el de la Fonda, que todavía creo que vive en Barcelona, hace mucho tiempo que no lo he visto, Juanito López y yo. Son los 4 que quedamos de aquellas 4. Luego al año siguiente salieron más de 40. Las fiestas eran muy distintas a las actuales, desde luego. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, pues la diferencia es que, fíjate, entonces, pues eran unas reuniones, las comparsas eran unas reuniones de verdaderos amigos, unas verdaderas peñas. Ahora no. Las comparsas se han subdividido. No es una comparsa, son muchas. Tantas como líderes hay en la comparsa, que hay muchos líderes, y esos son los cabos de gastadores, que se hacen su comparsa aparte, en todo. Y no hay manera de... Y luego la masificación, eso es tremendo. Entre la cantidad de comparsas, la cantidad de escuadras, lo que se entretienen por lucirse en los cabos, que va uno aquí y el otro allá, pues cada vez más difícil. Y además se están haciendo aburridas. ¿Pero son menos divertidas estas? Mucho menos divertidas, pues eso. Y la gente se aburre. Se divertirá el que sale. Claro, porque las fiestas en realidad son para vivirlas, no para contemplarlas. Porque son cosas distintas. Hay muchos festeros que dicen que ellos salen a divertirse y le importa 3 cominos el público, que el que se paga la fiesta es él. Yo se lo he oído decir a algunos. Es una mentalidad especial, pero han variado muchísimo, ¿no? Pues sí, el primer artículo lo escribí a raíz de eso de la creación de la comparsa de estudiantes, el año 26. Creo que es el primer artículo. Un artículo referente a los estudiantes. Y lo firmé además con el seudónimo de Uno. En la cabecera iba ese dibujo de Pepe Cortés, que os digo que lo tengo ahí guardado en el despacho. Tengo el original. Luego, el año 28, escribí otro, me parece que fue el 28, sí. Escribí otro artículo en el Patria Chica, en un extraordinario de un periódico que salía aquí, se llamaba Patria Chica. Un artículo que se llamaba, lo titulé Evocación.
Está publicado con mi retrato ahí en la cabecera. Unos artículos intrascendentes significativos. Hablaba de vocación, lo que evocaban las distintas edades, en los chiquillos, en los ya jóvenes y en los mayores, el olor de la sabina. La sabina era una hierba con que adornaban los arcos de la corredera. Eran unos arcos de tela y tal, y los ponían, y era un olor muy penetrante. Y yo hablaba de esa sabina. Luego ya llegué a dirigir también, hice amistad con Juan José Pérez Domenech. Juan José Pérez Domenech llegó a ser secretario del Ateneo de Madrid. Y bueno, cuando empezó la guerra, claro, ahí está la cosa. Entonces, de entrada, tuve que sufrir la prisión de mi madre. Encerraron a mi madre. Tuve unos días encerrada, porque una de las muchachas que tuvimos, pues, dice que se había quejado mucho de la quema de los conventos y de la quema de los... Por esa razón, la encerraron. Así empezó, para mí. Yo, en realidad, me retiré, no intervine para nada. Y a mí me destinaron a la central, que estaba en Valencia, la base Turia, que se llamaba, una base militar. Sí, estábamos asimilados a capitanes, nosotros. Y allí estuve en la sala de dirección, pues, hasta el año 38, que entonces me mandaron a la... No, antes estuve en el servicio del correo entre los grupos de ejércitos. Yo iba desde Valencia a Almadén, con la correspondencia de los ejércitos de Extremadura. Luego hice también esa ambulancia de Valencia a Alcázar. Pero el año 38 me mandaron de jefe a la estafeta de campaña de la 15 División, que estaba por ahí, por el frente de Teruel, en Estivella, un pueblecito al lado de Valencia, cercano a Valencia. Y allí estuve hasta la terminación de la guerra. Ya de allí me vine aquí. Y entonces, cuando vuelvo, si al principio había tenido la represión de mi madre, pues entonces tuve la mía. Primero fueron unos, luego fueron otros. Y entonces me encerraron, estuve un año en la cárcel, estuve aquí, estuve en Monóvar y estuve en Alicante. Y al año me hicieron el juicio. Me hicieron el juicio y me condenaron a un año de prisión, porque era el que me debían, si ya lo había cumplido. Estuve un año y me condenaron por auxilio a la rebelión. Los que se rebelaron fueron ellos, yo no. Bueno, yo veo que fue una cosa, pues, prácticamente inevitable. Tal como venían las cosas rodadas, no podía ser. Estaban las cosas de tal modo que no hubo manera. Los republicanos no subieron, no los republicanos, porque ahí mediaron muchas cosas. Los republicanos era una cosa muy concreta y muy... Pero luego vinieron esos movimientos obreros de la CNT, sobre todo. Y el Partido Comunista cómo fue subiendo poco a poco, porque al principio no era nada. La CNT sí, la CNT pues fue en ese sentido anarquista. Pasaban la guerra. Las brigadas de la CNT se venían del frente porque se venían. Claro, de esa manera pues no se podía. Y pasó lo que tenía que pasar. Lo que yo creí es que duraría menos. Duró 3 años. 3 años que fue pasar. Ya lo creo que ha sido pasar. Y aquí en Villena, que en cierta medida estuvo fuera de los frentes importantes, el sentimiento ese fratricida, la hostilidad, en fin, todo eso también se vivió aquí. También se vivió, claro que se vivió. Yo ya he dicho, mira, al principio, pues era mi madre porque ha dicho que si que han quemado las iglesias, que las quemaron, claro, que aquí las quemaron en Santiago. Y claro, a personas tradicionales de esos que han estado en la iglesia y todo eso, pues todo eso les había quemado, claro, es natural. Se cometieron muchos excesos en un sitio y en otro, esta es la realidad.
Y Villena no se escapó a... Y Villena no se escapó, por una de tantas. Venir una brigada de esas de la CNT a picar los escudos de Santiago. Vinieron aquí, vieron ahí un escudo, los escudos. Rompieron el escudo de Casa Roselva y luego además picaron minuciosamente el escudo de... Eso fue una brigada de la CNT. Los primeros trabajos, los de la inmediata posguerra, se referían a temas de carácter musical o simplemente de carácter histórico en general. ¿Qué fue lo que le empujó al estudio de la prehistoria? ¿Significó aquello que renunciaba definitivamente a su pasión musical? Pues no, no es renunciar a nada. Lo que pasa es que la atención se dispara en todas direcciones y unas cosas se enlazan con otras. Eso es lo que sucede. Voy a poner un caso. Estaba estudiando la evolución del edificio de Santiago, las vicisitudes de Santiago, no, del ayuntamiento. Resulta que la iglesia vendió esas casas que eran suyas, se les vendió al ayuntamiento para tal. Buscando papeles me encuentro pues la escritura de compraventa. Y allí me veo las firmas de todo el cabildo eclesiástico y el cabildo seglar. Y en el cabildo eclesiástico me leo en la firma Ambrosio Cotes. Caramba. Es lo que digo. ¿Cuántas gentes habrá pasado por ahí? Habrá leído eso y no le ha llamado la atención. Pero yo, que era aficionado a la música, sí que sabía que había un gran músico que se llamaba Ambrosio Cotes. Digo, ¿será posible? Y me lo veo aquí en la iglesia de Santiago. Como de aquí pasó a la Capilla Real de Granada, y aquí no consta nada de eso, me fui a Granada. Voy al archivo de allí de la catedral. El archivero pues, se portó muy bien conmigo, me dio todas las clases de facilidades, veo, y me sale un documento. Expediente de limpieza de sangre del maestro Ambrosio Cotes, natural y vecino de la ciudad de Villena. Lo decía así. Ya, pues sí que era este, claro. Eso me permitió, siguiendo las indagaciones, pues de poder escribir la biografía de Ambrosio Cotes, que era un músico que se creía que era un flamenco inglés, lo decían los críticos, y resulta que era de aquí, de Viena. Por eso digo que está enlazada la historia con eso. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo cantarían los cráneos que tengo yo allí en el museo? Que cantaban. Esas personas cantaban, seguro. No lo sabré nunca. Bueno, pues me dediqué, entre otras cosas, a ver cómo cantaban aquí hasta el año 40. Y eso es lo que dio origen al cancionero popular villenense, que se ha editado ahora y está hecho desde entonces. Se enlazan las cosas como las cerezas. Eso es lo que podríamos decir la arqueología musical. Buscando libros, a ver si alguno decía algo, pero claro, aquellos libros me decían muchas cosas, que no eran precisamente de Viena. Pero yo que quería buscar de aquí, y efectivamente me puse a buscar, imagínate lo que ha resultado, que casi me tuve que dejar todo lo demás, por dedicarme precisamente a la prehistoria. Esta es la razón. Me ha interesado saber que, por ejemplo, y lo encuentro y lo anoto, ¿qué diré yo? Que el pregonero del año 1490, pues se llamaba Pedro de Vitoria. Que el primer maestro laico, porque claro, maestros en las iglesias se saben de algunos, ¿no? Pero maestros laicos, el primer maestro laico de Viena, pues se llamaba Juan Martínez, del año 1539 o 1540. Esos detalles son los que yo ponía ahí, cada uno con su nombre y lo que había sido. Una recopilación de individuos con nombres conocidos. Claro, ahí están medidos también los grandes personajes, pero grandes personajes que en realidad no son de Villena. Porque ahí están los Manueles, están los Pachecos, y en un capítulo aparte pues están Chapí
y Joaquín María López. Pero yo he llenado el libro ese con nombres, quiénes eran corregidores, quiénes eran concejales, quiénes eran alcaldes, y en cada época. De eso se trataba en el libro. Pues sí, efectivamente, se iban sucediendo los hallazgos. Y resulta, la Cueva del Cochino es uno de los pocos yacimientos del Paleolítico que hay por toda la región. Aquí tenemos uno. Muy importante porque es interesante. Después, la Huesa Tacaña. Y tengo la fortuna de encontrar una cueva grande y otra pequeñita al lado, separadas por un trozo de roca, 3 metros. Dos culturas distintas, a 3 metros la una de la otra y sin mezclarse los materiales. Hubiera sido un trastorno que los materiales de este se mezclen con la otra. Hubiera sido un trastorno general, porque hubiéramos creído que en esa época convivían estas piezas con estas otras, y no era así. Fueron unos que llegaron después y no se quisieron meterse en aquella cueva y se quedaron allí aparte. Hay unas cerámicas que están adornadas con el borde de una concha. La concha es el cardium, por eso se llaman cerámicas cardiales. Bueno, las cerámicas cardiales eran el distintivo de una época determinada, que es la cultura de las cuevas, se ha llamado. Yo he explorado 15 o 20 cuevas y en ninguna me ha salido la cerámica cardial. Me sale en un llano. Trastorno. Ah, pues no. Resulta que en Viena está la casa de Lara que hay cerámica cardial. Pero resulta que después encuentro la Arenal de la Virgen. Otro yacimiento de llano que está la cerámica cardial. Varía totalmente el panorama con esos dos yacimientos. Bueno, luego encuentras el Cabezo Redondo y hay 60.000 cosas ahí nuevas. No es cuestión ahora de detallar aquí todas esas diferencias, pero esa es la cuestión. La gran importancia del libro que yo ahora acabo de publicar es esa. Que hasta ahora se creía que largar era una cosa que llegaba. No, señor, el llegar. Y ahora ya te dicen los historiadores, la historia, la prehistoria de los siglos III, II antes de Cristo, desde hoy, lo dice el que ha prologado, Mauro Hernández, el que ha prologado el libro del Cabezo. Hay que hacerla desde el Villena y el Vinalopó. Así lo dice tajantemente. El estudio de la cultura de la Edad del Bronce de los siglos III, II antes de Cristo, hay que hacerlo desde Villena y el Vinalopó, que es una verdadera capital. En el tesoro, no hablemos del tesoro porque claro, esto necesitaría más. Te salen 2 piezas de hierro. El hierro más antiguo es del siglo VI antes de Cristo, lo que se conocía. Pues no, señor. Antes del 1000 antes de Cristo ya hay hierro, como lo prueban las 2 piezas del tesoro. Y por donde toques van saliendo datos de esos nuevos. Esa es la gran importancia de la arqueología vienense. En 1982 fue distinguido con el premio Montaigne, recibido por 2 españoles únicamente antes que usted, Salvador Espriu y Pedro Laín Entralgo. Esto fue el reconocimiento internacional de su trabajo intelectual. ¿En qué medida modificó la consideración que dentro de España se tenía de su obra, o más concretamente dentro de nuestra comunidad? Y también en qué medida modificó su propia consideración, la consideración que tenía de sí mismo. La consideración que yo sabía, fundamentalmente mi misión ha sido trabajar con rigor, precisamente por esa posible tara de ser un aficionado y no un profesional. He trabajado con rigor. Antes de dar una cosa me he tenido que informar bien. Y creo que no me he equivocado muchas veces. La primera distinción importante, sin embargo, se la hizo su propia ciudad, la ciudad de Villena, con la medalla de oro. Sí, sí. Parece que no vale con usted la sentencia evangélica de que nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo lo ve usted? Esa es la distinción más emocionante que he tenido en mi vida. Ríete del premio Montaigne y porque eso se hizo
pidiendo la opinión de los villenenses, no a dedo como se han hecho otras cosas. Ahí sí que se tuvo cuidado de hacer una encuesta y de preguntarle a la gente, y yo tengo ahí las contestaciones. Y eso sí que es emocionante, ver cómo respondió la gente. Fábricas enteras, que te han firmado todos. Eso no ha sucedido en estos premios de la otra clase. Eso ha tenido que suceder aquí. No es que eso sí, que lo tengo bien grabado. Ha sido profeta en su tierra. Sí, sí. Sin duda, el Museo Arqueológico es una contribución tan importante como su obra escrita. Háblenos de las peripecias de su creación, de su valor histórico y de cuál es el futuro que le espera ahora que ha sido recientemente restaurado. Pues eso, como llevaba yo muchos años ya trabajando, se reunió una gran cantidad de material. Entonces era preciso exponer aquello. Y entonces encontré otra de las ayudas inestimables, la de un señor abogado de Viena que se llama Alfonso Arenas García, que era teniente de alcalde del ayuntamiento, y se lo propuso al alcalde Luis García Cervera y decidieron hacer un museo. Y se hizo. Y ahí está. Se inauguró en 1957. Y vino a inaugurarlo don Julio Martínez Santolaya, que era el comisario general de excavaciones de España. Pero claro, entonces era un museo local, un museo del ayuntamiento. Pero luego surge en 1963 lo del tesoro, todas estas cosas del tesoro. Y entonces ya había que remodelar la cosa. Y también ese abogado que se llama Alfonso Arenas García también propuso, hizo una ponencia de esas, una moción, y la presentaron a la Dirección General, que entonces ya era Gratiniano Nieto Gallo, para que el museo ingresara en el régimen general de los museos de España. Como hay esa abundancia de yacimientos, abundancia de materiales, hay cosas que en el Museo Arqueológico Nacional no están representadas porque no hay. El material mesolítico de la Cueva Grande, de la Huesa Tacaña, no hay en el Museo Arqueológico Nacional. Y que puedas hacer un recorrido sin salir del museo desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad, porque hasta tenemos la suerte de tener los materiales recogidos en el propio museo, excavados en el propio museo, pero materiales de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Pues eso se da en pocos sitios. Y claro, lo que yo decía el otro día en la fecha de la reinauguración, que será una paradoja, pero lo que yo pedía es que había que ampliarlo. Pero aquí, sin salir del término de Villena, tenemos 20 yacimientos de la Edad del Bronce. No se excava más que una parte del Cabezo Redondo, un poco en Terlinques, unas catas en el Cabezo de la Escoba, y lo demás está todo por hacer. Imagínate tú, cuando se excaven los 20 yacimientos que hay aquí de una comarca cerrada, y entonces podremos sacar matices, esos matices que hacen falta, no la Edad del Bronce, sino subdividir la Edad del Bronce como haga falta. Y ahí están los yacimientos esperando. La bibliografía es muy extensa. Últimamente, además, avanza como mínimo a libro por año, cuando no es a un ritmo mayor todavía. Ello hace imposible la tarea de analizarla con detalle en esta entrevista. Quisiéramos, sin embargo, que nos hablase usted de aquellas obras que son sobresalientes o que le resultan personalmente más valoradas, de mayor valor. De entre toda la bibliografía que ya decimos que es. Pues sí, aquí tenemos dos de estas. Mira, esta es la bibliografía de Villena y su partido judicial. Obra ya antigua, que necesita ponerse al día, pero que a mí me es de gran valor. Yo la tengo siempre ahí a la mano. Cualquier cosa. Está hecha con método. Están por secciones, están los libros, está el orden alfabético y cualquier dato lo encuentras enseguida. Y luego
la relación de Villena de 1575. Esto fue el pretexto de dar a conocer una gran cantidad de documentos que había en el archivo. Y el pretexto era pues esa relación que mandó a hacer Felipe II, pidió unos datos, mandó una encuesta y aquí contestaron a esa encuesta. Pero claro, yo he podido publicar el texto de la encuesta, publicar las contestaciones de los villenenses, lo que nos da una enorme cantidad de datos hasta esa fecha, en 1575. Y luego ampliar cada una de esas noticias con documentación complementaria que no se conocía y que vienen a certificar muchas de las cosas que se han dicho y a poner en claro muchas otras que no se conocían documentos decentes. Para mí son dos de las ondas fundamentales. Los demás también, claro. El Cabeza Redondo comprendo que sí, que hoy es una obra importante. Una obra importante que seguro que está en la mesa de todos los arqueólogos hoy. Ambrosio Cotes, otro desconocido, también es un libro importante. El Cancionero. El Cancionero, pero el Cancionero ya es más local, ¿no? El Cancionero tiene una importancia más relativa, porque es una cosa de interés local más que otra cosa. Pero que sirve como material para cancioneros más amplios. Ya sabemos lo que se cantaba aquí hasta el año 40. Pero tiene un interés más limitado. Yo esto no, porque hoy se pone este libro, que no hay manera de encontrar uno, en las universidades, se pone como texto. En la de Alicante, el ejemplar que había en la biblioteca ha desaparecido. Y yo le he tenido que prestar un ejemplar de estos al catedrático de Historia para que se lo fotocopie. Porque ha desaparecido el ejemplar que había en la universidad. ¿Y qué obras tiene de próxima publicación o de próxima edición? Bueno, de próxima edición, yo espero que sea pronto, porque lo estoy trabajando también con interés, es el diccionario villenense. El diccionario villenero, porque villenense es un cultismo. Nosotros cuando queremos hablar de esto decimos que hablamos en villenero. Es un diccionario villenero, que lo estoy recogiendo hace muchos años, luego se ha publicado mucho aquí. En villenero se ha escrito mucho, la gran labor que ha hecho, por ejemplo, Alfredo Rojas. Y todo eso se ha podido incorporar a ese diccionario, autorizando las palabras con frases escritas por escritores locales. Quisiéramos hacerle alguna pregunta, no ya como personaje histórico, sino como historiador. En primer lugar, conocedor como nadie, y podemos decirlo con toda seguridad, conocedor como nadie de la historia de Villena, ¿qué época habría escogido para vivir en Villena si tal decisión hubiese estado en su mano? Yo desde luego esta. Yo no me cambio por ninguna época de esas que he pasado, ¿no? De ninguna manera de las que yo he visto, nada, no. Como esta, ninguna. Ni siquiera aquella época en la que Villena fue cabeza de un nada de marquesado. eso, ni en esa siquiera, ni en esa siquiera. Pues no la diferencia de aquellos tiempos a estos. No me cambio por ninguna época de la historia de Villena. Y en segundo lugar, Villena ha sido históricamente una ciudad, una población fronteriza entre el reino de Castilla y el reino de Aragón. ¿Cómo ve usted, en este sentido, considerando la historia, nuestra integración en la comunidad valenciana? Si aquí todavía hablamos de los valencianos en tercera persona, ¿cree que tenemos algún futuro en esta comunidad, además de ser los hermanos distintos o los parientes pobres de la misma? Es un tema ese difícil, pero resulta que nosotros somos de la comunidad valenciana, porque unos señores en Madrid se ponen en una mesa, se pone a hacer una división del mapa, tal. Bueno, pues aquí ponemos la Villena y esto aquí, y la referencia. A nosotros no nos consultaron para nada.
Y hacen un partido judicial con Villena, Sar, Biar, Benejama, Campo de Mirra, tal. Bueno, con la línea fronteriza del idioma, no la que hacen los señores ahí, sino la del idioma, que también es una línea esa difícil, porque yo la considero como esa línea que hacen las fisuras de los cráneos. Esa es la línea del idioma. No es una línea recta, que de aquí, valenciano, y aquí, nada de eso. Nos meten en el Reino de Valencia, desde 1836, imagínate. Pero claro, ya hace mucho tiempo. En una provincia que es la de Alicante, la capital nos pilla cerca. La capital casi no es valenciana, porque tampoco es valenciano Alicante, Alacanta Part, que decía Mateo, ¿no? Y nos encontramos a gusto aquí. Estamos cerca de la capital, tenemos ahí... Si ahora le dices a la gente aquí, porque tenemos el problema del idioma, pero si le dices a la gente si se quiere ir a Murcia, que es lo que somos, porque nosotros somos murcianos, ¿qué diría la gente? Aquí se hace una encuesta ahora. ¿Quieres que nos vayamos a Murcia? ¿Qué contestarían? Te dirán que quieren seguir siendo de Alicante, porque de Alicante está en esa situación ya intermedia que tampoco es ni una cosa ni otra. Esa es la razón. Y después de todo, pues lo que te obligan, no sé hasta qué punto, porque a mí no me pueden obligar a hablar valenciano. No me va a obligar nadie. Si yo quiero lo hablo, porque además lo hablo. Pero si me lo imponen, no. Eso desde luego. Ahora, tampoco está de más el saber valenciano, digo yo. No, pero... No. Y luego hay otra cuestión. Hay otra cuestión. Es que nosotros no nos damos cuenta. Es decir, yo sí que me doy. Villena no tiene ningún atractivo para los pueblos de los alrededores de su mismo partido. Y no por los valencianos. Tienes el ejemplo de Sá. Eso es una realidad. No tenemos atracción para esos pueblos. Nos llaman, ya nos llamaban en el siglo pasado los pueblos de la capital. La capital, no sé. La realidad es que nos hemos quedado estancados. No hay iniciativas. En el comercio, tú fíjate, ¿qué ha habido aquí? Tenemos una industria con el calzado que se mantiene, pero por lo demás no hay iniciativas. No hay imaginación, no hay atractivo para moverse en la industria y crear cosas nuevas, no lo hay. Caudete debe de ser de Villena. Es de Albacete por no ser de Villena. Y es el rabo de la provincia de Albacete y lo saben. Y toda su vida está aquí, ya lo ves, al instituto, a los cargos, los puestos de trabajo, vienen a buscarlos aquí. Tuvieron en su mano ser, dice que son valencianos, que no es verdad. Dicen que son valencianos. Y ahora resulta que los valencianos somos nosotros, y ellos han tenido que ir al Albacete. Pues no veo yo el valencianismo. Fíjate qué paradojas se dan en la historia. Se ha convertido además en historia de la propia ciudad. Es un historiador historiado, es un personaje histórico porque ha escrito la historia de Villena. Ha entrado en el lugar de honor de los privilegiados de los villeneros ilustres. ¿Es esto la inmortalidad? ¿Qué sentimiento produce en usted esta indiscutible realidad de ser un historiador que se ha convertido a su vez en historia? Yo no me considero ni... En fin, eso jamás me lo he planteado. He procurado hacer las cosas con rigor. Y sí que veo que lo que yo he hecho pues se respeta. Eso sí que lo noto. Lo noto. Pero de ahí a la inmortalidad y esas palabras tan gruesas, yo no, de eso no. Hay que seguir haciendo las cosas, pero ese es mi sistema. Coger un tema y si puedo lo hago. Y si no lo dejo estar. Y si lo hago, procuro hacerlo bien. Esa es la razón. He dicho muchas cosas que sí, he abierto caminos porque estaban cerrados. He desbrozado algunos caminos, eso no me cabe duda.
Pues esa es una gran satisfacción, pero con eso me basta. Con saber que sí, que está el camino abierto y que ahora se seguirá. Ya hay mucha gente ya puesta que van a seguir la labor, ¿eh? Esto no se acaba. Ya hay mucha gente. Además se va a variar muchísimo. Tú imagínate los colegios que hay ahora, el instituto, la universidad en Alicante, la gente que hay estudiando en la universidad. Eso tiene que influir en el futuro. Su actitud política a lo largo de su vida ha sido extremadamente prudente. Con frecuencia, silencio total. Ello le ha permitido mantener buenas relaciones con la mayor parte de los alcaldes villanenses, desde la posguerra, la dictadura, hasta la democracia con los socialistas. ¿Se debe esto a una opinión negativa sobre la política en general? ¿Cómo ha visto usted la historia política de Villena desde su balcón de la corredera? ¿Qué salvaría y qué condenaría de los últimos años? Me refiero a los años de la posguerra y la democracia, de la vida política local. Bueno, yo partiendo de la guerra, que eso lo borraría si pudiera, pero lo demás no hay muchas cosas que modificar. Naturalmente esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca. Ahora hay muchas cosas que también se ha ganado muchísimo, se ha hecho muchísimo en estos últimos años y esto se nota, esto es una cosa que se ve. Se ha hecho más en estos años que en los 100 años últimos. En cosas, me refiero yo, cosas del pueblo, lo estamos viendo, ¿no? Eso es evidente. Hay mucho que hacer todavía, claro que hay que hacer. Pero yo, como además no he querido, a mí me propusieron ser, bueno, no, a mí eso no me gusta. A mí me gusta mi despacho y mi trabajo, pero meterme en el que si puedo servir de algo, pues me gusta servir. Y me ha servido ahora y antes y siempre. Si me han buscado los alcaldes de antes para algo, me han encontrado. Algo que no vaya en contra de mí, me encuentran. ¿Por qué no? Yo creo que eso es lo que se debe de hacer. Yo tengo que mantener mi talante y mi criterio. Pero si a mí me necesitan, ¿por qué no voy a acudir? Porque me lo diga uno que eso sí que se ha hecho también. También se ha hecho. Ahora hay muchísima gente que puede decir muchísimas cosas y criticar que antes no dejarían hacerlo ellos. Claro. Y eso es lo que yo quiero que siga. Y mejorarlo en lo posible. ¿Ha vencido usted la tentación esta hazañista de los intelectuales al poder? No, yo eso desde luego, además ni lo he tenido nunca. Ni lo he tenido nunca. No. Lo intelectual no sirve. Lo intelectual sirve para aconsejar a los políticos, eso sí. Pero para gobernar él no creo. No creo. Los intelectuales no sirven para eso. Es una idea que parece que casi siempre fracasa, como usted dice. Sí. Los intelectuales en el poder. No, el poder siempre fue. Yo también los he visto, ¿no? El mismo Ortega, ¿no? Que para mí ha sido un ejemplo, siempre. Para mí, como decimos ahora, me comió el coco. Ortega y Gasset, sí. Yo miraba siempre lo que decía Ortega, qué pensaba Ortega, qué decía Ortega. Esto es la verdad. Y luego también he visto que tenía sus fallos, claro. Ya más tranquilo lo piensan y entonces, pues no tenía razón. Lo dice muy bien, pero no es verdad. Y ya para terminar, tenemos entendido que proyecta donar su biblioteca y archivo a la ciudad de Villena, constituyendo una fundación que llevaría su nombre. ¿Qué fines pretende cumplir tal institución y en qué estado se encuentra ese proyecto? Pues esa idea ya la tengo de siempre. Cuesta mucho hacer una biblioteca, como la que yo tengo, y en 4 días se deshace. Se desparrama, se esparce y se pierde. Yo eso lo he tenido siempre claro. Yo pensaba pues dejarla a la misma biblioteca de aquí, pero luego surgió una idea, se le ocurrió a alguien, no a mí, hacer una fundación. Pensando en eso, a mí me pareció muy bien, sí. Cuanto me lo propusieron, digo, de acuerdo, contad conmigo, para lo que queráis.
Y luego contar con la biblioteca, todo lo que tengo pasa a la biblioteca. Y claro, lo que sí que quiero es que eso funcione. Y estamos en esa labor de buscar primero la ubicación, después de ver cómo se forma y tal. Ya hay unos proyectos, ya me han enseñado unos proyectos, hemos leído, hemos discutido. Y yo sí que quiero algunas cosas que pondré, claro. La creación de premios de investigación sobre Villena, eso sí que me interesa, de música también. Quiero que se fomente la música en Villena. Y eso sí que tengo yo interés en que lo haga la Fundación. En ello, premios para concertistas, para pianistas, para compositores, para lo que sea, la música. Una de las misiones de la Fundación. Luego algunas cosas más menudas, como por ejemplo que le paguen la educación a mis nietos. Quiero que se preocupen de eso, si sirven, ¿no? Si sirven, pues que vayan. Y... En fin, en eso se está. Y no va por mal camino, porque además también tengo la suerte de que todos lo han visto bien. No ha habido discusión cuando se ha discutido eso en el ayuntamiento. Nadie ha puesto pegas. Mira que eso va, creo que sí. Ahora estamos buscando asesoramientos, ver otras fundaciones de esas, cómo funcionan. Y por último, ya para no molestarle más, ¿qué diría usted, que conoce mejor que nadie el pasado de nuestra ciudad y a los villaneros del pasado? ¿Qué diría usted a los futuros villanenses con respecto a cómo orientar su vida en la ciudad? Pues eso que decíamos antes. Yo lo que echo de menos es espíritu de invención, pudiéramos decir, inteligencia, en fin, que se muevan, que no tengamos este estado de apatía en que nos encontramos. Sencillamente, yo no quiero más que se mueva la gente y ver esas iniciativas, lo que se intente hacer cosas y que salgamos de una vez del marasmo este en que estamos.